Estás intentando, estás visualizando, estás afirmando, estás haciendo todo bien, pero de alguna manera todavía sientes que nada está cambiando, o los cambios son pequeños, temporales, fugaces, como sostener agua en las manos ahuecadas. La ves, la saboreas, pero luego se escurre, y te quedas preguntándote, ¿por qué esto todavía se siente difícil? La verdad no es que estés roto, es que estás creyendo en una versión de la realidad que nunca fue tuya para empezar. No estás percibiendo la realidad, la estás generando, no observándola desplegarse, sino proyectándola como luz a través de una lente, como una canción a través de un altavoz, como una película desde el guión de tu subconsciente. La frustración que sientes no es fracaso, es retroalimentación. Es tu frecuencia chocando con una realidad que ya no encaja, porque en el momento en que te aferras demasiado, intentando arreglar lo externo, interfieres con el campo. Fracturas la coherencia, interrumpes tu propia señal, y el universo, sensible como la respiración, refleja esa distorsión, no para castigarte, sino para reflejarte, porque lo que ves allá afuera es siempre un eco de lo que eres aquí adentro. Quieres la relación, pero sigues revisando el teléfono, esperando un mensaje. Quieres abundancia, pero cada vez que llega una factura, se te encoge el estómago. Quieres libertad, pero tu sistema nervioso aún está preparado para sobrevivir. Esto no se trata de lo que deseas, se trata de lo que encarnas, lo que señalas. El campo cuántico no responde al lenguaje, responde a la vibración, no a lo que dices, a lo que eres. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que crees que es seguro sostener. Y si tu sistema ha sido programado para esperar decepción, para temer la pérdida, para desconfiar de la paz, entonces creará exactamente lo que confirme esa expectativa. No porque estés roto, sino porque eres poderoso, porque eres consistente, porque tu realidad debe coincidir con tu frecuencia dominante, no con tus deseos pasajeros. Deja que eso llegue, porque no está destinado a avergonzarte, está destinado a despertarte, a invitarte a un tipo más profundo de autoría, no a escribir guiones de eventos, sino a cambiar de identidad. No estás aquí para manejar la materia, estás aquí para dominar la energía, para volverte tan coherente internamente, tan alineado a nivel celular, que tu mundo exterior no tenga otra opción que reorganizarse a tu alrededor. Esto no es magia, es física, es coherencia, es el efecto del observador y tú eres el observador, el que colapsa olas de potencial infinito en experiencias sólidas y vividas, no mediante esfuerzo, sino mediante esencia, mediante sentir, mediante frecuencia, mediante el ser. Piénsalo así. Cuando entras a una habitación llena de tensión, incluso antes de que alguien diga una palabra, lo sientes. Eso es coherencia. Eso es resonancia. Ese es el campo invisible en acción. Ahora imagina tu campo interno, tu respiración, tus pensamientos, tu postura, tus emociones, todos vibrando en la misma frecuencia, aterrizado, abierto, confiado. Ese campo no persigue, atrae. Ese campo no fuerza, invita. Ese campo no le ruega al universo por migajas, recuerda que es la fuente. Y cuando recuerdas eso, todo el juego cambia, porque ahora no le estás pidiendo a la realidad que te demuestre algo, estás decidiendo quién eres y dejando que la realidad se recalcule a eso. Así que la pregunta no es ¿cómo hago que suceda? La pregunta real es ¿quién estoy siendo que sigue confirmando esta versión de la realidad? ¿Qué frecuencia estoy emitiendo cuando estoy obsesionándome, sobreanalizando, buscando señales, necesitando seguridad? ¿Estoy en coherencia o en contradicción? ¿Estoy alineado o estoy interpretando alineación mientras sigo aferrándome por debajo? Esto no se trata de perfección, se trata de honestidad, de congruencia emocional, de volver a la respiración, al cuerpo, a la hora. Porque aquí es donde se genera la realidad, no en la proyección mental del futuro o en el bucle de memoria del pasado,
sino en este momento, ahora, donde decides, donde regulas, donde regresas, una y otra vez, hasta que lo que antes parecía esfuerzo se convierte en encarnación, hasta que ya no intentas cambiar la realidad, porque tú eres la realidad, tú eres la señal, tú eres la fuente. Hay un momento, quizás lo has sentido, en el que el tiempo parece doblarse, en el que de pronto te sientes ingrávido, como si el guión se hubiera detenido, como si la realidad te estuviera observando. Tal vez sea cuando estás mirando por una ventana y todo se siente extrañamente quieto, o cuando suena una canción que coincide exactamente con lo que estabas pensando, o cuando alguien te envía un mensaje justo en el momento en que sueltas la necesidad de que lo haga. Estos no son accidentes, son ecos, evidencia de que no estás dentro de una realidad. Estás dentro de un bucle de retroalimentación, un campo, un espejo, y el espejo no te muestra lo que quieres, te muestra lo que estás resonando en este momento. Así que cuando parece que las cosas no están funcionando, no es un castigo, es precisión, es una desalineación vibratoria entre tus deseos conscientes y tu condicionamiento subconsciente. Es el sistema nervioso aún preparándose para la traición mientras la mente repite afirmaciones de amor. Es el cuerpo tensándose en supervivencia mientras el alma susurra confianza. El universo no te está ignorando. Está escuchando a la parte de ti que habla más fuerte. Y esa parte suele ser la que ni siquiera sabes que existe. La parte programada, la parte protegida, el patrón. Por eso la manifestación no se trata de hacer más, se trata de volverse diferente. No desde el esfuerzo, sino desde la seguridad, desde la quietud, porque cuando tu sistema se siente seguro, para recibir, para descansar, para ser visto, el campo cambia, tu percepción cambia, y cuando la percepción cambia, las posibilidades se multiplican. No porque el mundo haya cambiado, sino porque lo hizo tu lente. Empiezas a notar caminos diferentes. Las personas responden a ti de otra forma. Las oportunidades aparecen, no porque antes no existieran, sino porque ahora tu frecuencia coincide con ellas. Pero aquí viene la parte más difícil de aceptar. No puedes fingir ese cambio. No puedes engañar al campo diciendo las palabras correctas mientras en secreto todavía dudas. El campo cuántico no habla inglés. Habla vibración. Y la vibración no miente. Por eso cuando dices, confío en el universo, pero tu cuerpo está en un estado de contracción, confusión o desesperación, la señal que envías no es de confianza, es de miedo, de carencia, de espera, y lo que recibes a cambio es simplemente más razones para seguir esperando. Aquí es donde entra la coherencia. La coherencia no es perfección, la coherencia es congruencia, alineación entre pensamiento, sentimiento y cuerpo. Cuando tus pensamientos dicen soy digno, y tu respiración está tranquila, y tu cuerpo está abierto, y tu corazón está estable, entonces te vuelves un imán, te vuelves claro, te vuelves preciso, y la precisión es poder en el campo cuántico. No se trata de controlar resultados, se trata de generar una frecuencia que haga que ciertos resultados sean inevitables. Piensa en un diapasón. Cuando vibra en cierta frecuencia, hace que otros objetos entren en resonancia. Eso eres tú, un diapasón vivo y palpitante, y tu realidad no se dobla a tus deseos, sino a tu onda. Así que si estás emitiendo estática, pensamientos dispersos, miedo enterrado, dolor no procesado, tu campo refleja eso. Pero si te vuelves coherente, arraigado en el cuerpo, claro en el corazón, abierto en la respiración, entonces, incluso si nada externo cambia de inmediato, tú cambias. Y ese cambio es la semilla. Lo cuántico no opera en tiempo lineal, opera en alineación. Así que pregúntate, ¿desde dónde estoy generando ahora mismo? ¿Desde la presión o desde la presencia? ¿Desde la búsqueda o desde el saber? ¿Desde el miedo o desde la frecuencia? Cada momento es una nueva oportunidad para elegir.
Y no solo mentalmente, sino energéticamente, en la forma en que respiras, en la forma en que te sientas, en la forma en que te hablas a ti mismo. Porque la encarnación no es solo postura, es permiso, es decirte, esto ya es seguro, esto soy yo ahora. Esta es mi nueva normalidad, y cuando el cuerpo lo cree, el universo lo recibe, porque así es como funciona, no con control, sino con coherencia. Entonces, ¿qué significa realmente generar la realidad? Vamos a bajarlo a tierra, porque esto no es un concepto espiritual abstracto flotando en las nubes, es profundamente físico, visceral, momento a momento. Significa que tu estado, el tono de tu sistema nervioso, las emociones que permites, las historias que ejecutas inconscientemente, está moldeando lo que notas, lo que esperas, lo que invitas y lo que repites, no metafóricamente, literalmente. No es solo los pensamientos se convierten en cosas, el estado se convierte en señal, la señal se convierte en estructura. Tu entorno interno es el proyector y el mundo exterior es la pantalla. La mayoría de las personas están frotando la pantalla, intentando limpiar el reflejo, preguntándose por qué la imagen no cambia, sin darse cuenta de que la distorsión está en la lente. Por eso, incluso cuando obtienes lo que querías, el trabajo, la relación, la casa, puede seguir sintiéndose vacío, inestable o difícil de sostener. Porque si la versión de ti que lo recibió no estaba verdaderamente en resonancia con ello, no se quedará, o no se sentirá seguro, o disparará todos los patrones ocultos que aún no has transformado. Te aferrarás, sabotearás, volverás atrás, no porque no lo merezcas, sino porque aún no te has convertido en la versión de ti que lo sostiene como algo natural, normal, neutro. Ese es el poder de la encarnación. No se trata de actuar como tu versión futura, se trata de regular tu sistema ahora para que tu sistema nervioso ya no vea ese futuro como una amenaza. Así es como colapsan las líneas de tiempo, no mediante magia, sino mediante seguridad, mediante cambios sutiles, mediante una quietud que susurra, esto ya es mío. Ahí es cuando la realidad comienza a alcanzarte, no porque la hayas forzado, sino porque te convertiste en la frecuencia que lo hace inevitable. Hagamos una pausa aquí. Siente tu cuerpo. ¿Te estás aferrando en algún lugar? ¿Estás conteniendo la respiración? Esas pequeñas señales, la tensión en la mandíbula, la inhalación superficial, el abdomen contraído, forman parte de la señal, forman parte del campo, y si no puedes suavizarlas, no puedes cambiar la frecuencia. Porque el cuerpo no miente, el cuerpo revela, y hasta que no puedas sentirte lo suficientemente seguro como para soltar esas contracciones inconscientes, seguirás generando desde la misma plantilla, una y otra vez. Por eso, hacer más a menudo sabotea la manifestación, porque el esfuerzo desde un estado desregulado solo amplifica la distorsión. Piénsalo, si intentas manifestar amor, pero lo haces desde la ansiedad, desde la urgencia, desde el dolor del rechazo pasado, entonces el campo escucha miedo, escucha carencia, escucha esto aún no es seguro, y el campo obedece, retrasa, refleja, no para herirte, sino para proteger tu coherencia. El universo no está en tu contra, te está igualando, consistentemente, imparcialmente, amorosamente. Así que el trabajo no es forzar una mejor realidad. El trabajo es sentir más plenamente, notar dónde has blindado tu corazón, dónde te has desconectado de tu cuerpo, dónde has entregado tu poder a las condiciones. Porque ahí es donde tu señal se fragmenta. Ahí es donde tu magnetismo se debilita. Y no es un defecto, es una pista, una invitación, una migaja de pan que te lleva de regreso a tu centro. No necesitas visualizar más fuerte. Necesitas suavizar más profundo. No necesitas más claridad. Necesitas más coherencia. No necesitas un mejor plan. Necesitas un sistema más seguro. Y la seguridad no viene de la certeza.
viene de la capacidad, de la flexibilidad del sistema nervioso, de la fluidez emocional, de confiar en ti mismo para enfrentar lo que venga, no para controlar lo que llega. Que este es el verdadero salto cuántico. No saltar hacia adelante en el tiempo, sino colapsar la brecha entre quién crees que necesitas ser y quién ya eres. Y lo haces no afirmándolo más fuerte, sino sintiéndolo más profundo, respirándolo más lleno, viviéndolo más auténtico, en tus elecciones, en tu postura, en tu presencia, porque la presencia es poder, y la presencia es el portal a través del cual fluye la realidad. Hablemos del sabotaje sutil que ocurre cuando confundimos esperar con recibir. Cuando estás esperando, tu cuerpo está en retraso, en distancia, en distorsión. La espera sostiene la frecuencia de aún no, y el campo escucha. Así que incluso si tu mente afirma está en camino, tu cuerpo aún puede estar vibrando con la tensión de la ausencia, de la carencia, del anhelo, del enfoque en el futuro. Miras el teléfono, observas el reloj, ensayas lo que dirás cuando finalmente ocurra, y al hacerlo, refuerzas justamente la separación que intentas disolver. Porque el verdadero recibir no es pasivo, es presente, es una apertura energética, un sí suave y constante en el cuerpo, no un ¿cuándo llegará?, sino un ¿puedo sostenerlo ahora? Ese es el cambio, de ansia a capacidad, de persecución a permiso, de aferrarse a gracia. No estás aquí para perseguir tus deseos, estás aquí para crear las condiciones internas donde se sientan seguros para aterrizar. Imagina que quieres un amor más profundo, pero tu cuerpo todavía se encoge ante la intimidad. Tu sistema nervioso está preparado para la pérdida, o la traición, o el rechazo. Así que incluso si la pareja perfecta apareciera, tu campo generaría estática. Podrías alejarlos, o desconfiar de su constancia, o minimizar tus propias necesidades. No porque no quieras amor, sino porque nunca te has sentido verdaderamente seguro siendo amado. Y el campo escucha eso, lo refleja, no para castigarte, sino para proteger tu coherencia. Porque las manifestaciones incoherentes no duran, se fracturan, se disuelven, se autodestruyen. Por eso el verdadero trabajo de la manifestación no está en el tablero de visión, está en la regulación, en la restauración de la seguridad interior, en la forma en que respiras cuando las cosas son inciertas, en la forma en que te calmas en lugar de sabotearte, en la forma en que te suavizas en la sensación en lugar de escapar hacia la estrategia, porque cuando dejas de intentar escapar de este momento se convierte en la puerta de entrada. Y la puerta de entrada se convierte en el generador, y el generador se convierte en la fuerza divina que se mueve a través de ti. Deja que eso se asiente. Tú eres el generador. Eres el portador de la frecuencia, eres la fuente, no solo de lo que atraes, sino de cómo experimentas lo que atraes. Podrías recibir todo lo que has pedido y aún así sentirte vacío si no has cambiado tu señal, porque la manifestación sin encarnación es como música sin sonido, es potencial sin pulso, visión sin voltaje. Así que si te sientes estancado, la pregunta no es ¿por qué no ha ocurrido todavía? La pregunta es, ¿qué está haciendo inevitable mi señal actual? ¿Qué estoy practicando en mi sistema nervioso cada día? ¿Ansiedad, presión, demostración o confianza, apertura, suficiencia? Recuerda, este campo no es moral, no juzga, refleja, y refleja lo que sostienes con mayor constancia, no lo que ocasionalmente esperas. Esa es la verdad poco glamorosa, pero también es la liberadora. Porque significa que no tienes que esperar a que cambien las condiciones. Tú eres la condición, y tu frecuencia puede cambiar en un instante. No porque el mundo exterior te lo diga, sino porque tu mundo interior lo decidió. No mediante fuerza, sino mediante coherencia, mediante congruencia, mediante claridad encarnada que dice, esta soy yo ahora, y voy a sostener esta frecuencia, no para obtener algo, sino porque esta frecuencia es mi hogar.
Y desde ese lugar, el universo deja de ponerte a prueba. Empieza a confiar en ti, porque ya no solo estás pidiendo algo, te has convertido en el recipiente para ello. La encarnación, la invitación y lo que está destinado para ti se magnetiza, naturalmente, inevitablemente, sin esfuerzo. Porque no se trata de esforzarse, se trata de la señal. No necesitas ser perfecto, solo necesitas ser coherente. Esa verdad por sí sola puede desmantelar años de guerra interna, años de intentar arreglarte, limpiar cada bloqueo, ganarte cada milagro. Pero aquí está el punto. El campo no necesita que seas impecable, necesita que seas verdadero. Necesita que tu señal sea lo suficientemente consistente como para que la realidad sepa dónde encontrarte. No manifiestas desde la pureza, manifiestas desde el patrón, y ese patrón se esculpe no con fuerza de voluntad, sino con repetición, con resonancia, con la frecuencia con la que regresas a la confianza, a la suficiencia, a la encarnación. Por eso la encarnación no es una actuación, es una práctica. No se trata de fingir estar en alta vibración. Se trata de ser profundamente honesto con tu vibración actual y elegir con suavidad regularla, redirigirla, regresar, una y otra vez, hasta que se sienta natural, hasta que se sienta inevitable, hasta que el futuro que antes rogabas se convierta en la base de tu ser. Así es como se colapsan las líneas de tiempo, no en un gran salto cuántico dramático que borra tu pasado, sino en 1000 micromomentos en los que eliges relacionarte contigo de manera diferente, donde te calmas en lugar de avergonzarte, donde haces una pausa en lugar de entrar en pánico, donde dices incluso esto es parte de mi transformación. Y en esa pausa, el campo se recalibra, porque la señal cambió. Piensa en cada momento de coherencia como una nueva nota añadida a tu canción. Y mientras más toques esa nota, más el universo empieza a cantártela de vuelta. En reflejos, en sincronicidades, en una facilidad inesperada. No porque controlaste la realidad, sino porque te alineaste con ella, porque te volviste resonante con la versión de vida que siempre intentó encontrarte, pero no podía hallarte entre la estática. ¿Y qué crea esa estática? La duda, la desesperación, la desconexión, ese aferrarse ansioso a un futuro que sientes separado de ti. ¿Y qué la disuelve? La presencia, el permiso, la encarnación, la elección silenciosa y poderosa de sentirte seguro aquí, incluso antes de que llegue, incluso cuando es incierto, incluso cuando nada cambia. Porque algo dentro de ti sí está cambiando, y ese algo lo es todo. Tu subconsciente no responde a declaraciones, responde a la constancia. Observa lo que haces cuando nadie te ve. Cómo te tratas cuando no estás manifestando. Las historias que alimentas en los intervalos. Eso es lo que programa la lente. Eso es lo que genera el bucle. Así que no subestimes el poder de un pequeño cambio repetido con devoción. Una respiración, un chequeo de tu sistema nervioso, un momento eligiendo confianza sobre tensión. Así es como te conviertes en un nuevo generador. Es como afinar un instrumento. Al principio se siente torpe, desajustado, poco familiar, pero mientras más afinas, más natural se vuelve. Hasta que un día tocas una nota y la habitación vibra con ella. Eso es coherencia. Eso es la frecuencia en movimiento. Eso es cuando la vida empieza a responder en armonía, no en resistencia. No porque la vida cambió, sino porque tú lo hiciste. Porque ya no estás interpretando alineación, eres alineación. Has dejado de intentar convencer a la realidad. Te has convertido en la prueba. Esta es la paradoja de lo cuántico. Debes sentir la frecuencia antes de que llegue la evidencia. Debes convertirte en la identidad antes de que el resultado lo confirme. Y debes permanecer en ella el tiempo suficiente, no como castigo, sino como placer, hasta que ya no sea algo que intentas mantener. Es simplemente quien eres, así que pregúntate, no, ¿cómo llego allí? Sino, ¿y si ya estoy allí y solo estoy aprendiendo a sostenerlo?
¿Qué pasaría si no faltara nada, excepto tu permiso para sentirte seguro en el ahora? ¿Qué pasaría si dejaras de esperar a que el mundo te alcance y simplemente decidieras generar un mundo en el que ya eres libre? Ya amado, ya suficiente. Eso no es ilusión, eso es diseño. Es que tomas el lugar de autor, no como controlador de resultados, sino como conductor de energía, como el diapasón, el transmisor, el generador de la realidad que coincide con tu coherencia. Y nada es más magnético que eso. Hay un momento, sutil pero sísmico, en el que dejas de buscar señales y te conviertes en la señal. Cuando tu sola presencia habla más fuerte que tus palabras. Cuando tu energía entra en la habitación antes que tú. Esto es lo que significa ser un generador de realidad, no un buscador de ella. Ya no estás pidiendo, ya no estás demostrando, ya no persigues migajas del universo. Eres la evidencia ahora, eres la alineación, eres el sí. Y en ese sí, las líneas de tiempo se doblan, las puertas se abren, las personas responden de forma diferente. No porque manipulaste el resultado, sino porque emitiste una señal que no deja espacio para la contradicción. Pero para vivir así, debes estar dispuesto a soltar la antigua recompensa del dolor, la identidad construida sobre la espera, sobre el esfuerzo, sobre demostrar tu valor a través de la lucha. Hay un tipo de familiaridad en la disfunción a la que el cuerpo se aferra, porque es conocida, es predecible, y para el cerebro de supervivencia, lo conocido equivale a seguro, incluso si es doloroso, incluso si te mantiene pequeño. Así que parte de convertirte en el generador es despedirte de la parte de ti que necesitaba el caos para sentirse viva, que asociaba la urgencia con el impulso, que usaba la presión como prueba de propósito, porque cuanto más regulado te vuelves, más aburrido puede parecer al principio. No hay picos dramáticos, no hay euforia emocional, solo paz, solo presencia, solo una estabilidad tranquila e inquebrantable que tu antiguo yo podría confundir con nada está pasando. Pero ese silencio, eso es creación, eso es señal, ese es el zumbido de la realidad reorganizándose alrededor de una nueva plantilla, la tuya. Aterricémoslo con una metáfora. Imagina que eres un faro. No sales a perseguir barcos, te mantienes firme, brillas, consistentemente, predeciblemente. No entras en pánico cuando hay niebla, no te atenúas cuando el mar está agitado. Sabes quién eres. Y por eso los barcos correctos, las relaciones correctas, las oportunidades correctas, los caminos correctos, te encuentran. No porque te moviste, sino porque te mantuviste fiel a tu frecuencia. Por eso la coherencia no es un sentimiento, es una frecuencia. Los sentimientos fluctúan, los pensamientos van y vienen, pero la frecuencia es más profunda, es el tono emocional debajo de la historia, es la base del cuerpo y siempre está generando, cada segundo, lo notes o no. Así que el trabajo no es comenzar a manifestar, ya lo estás haciendo. El trabajo es volverte consciente de desde dónde estás manifestando y asumir responsabilidad por esa señal. Ahí está el poder. No en controlar a otros, no en microgestionar resultados, sino en dominar tu propio campo, en volverte tan seguro dentro de ti mismo que nada externo pueda interrumpir tu señal, no porque estés insensible, sino porque estás afinado, porque has desarrollado la capacidad de mantenerte coherente, incluso en el caos, incluso en la espera, incluso en el vacío. El vacío, ese espacio liminal entre el deseo y la entrega, es donde la mayoría colapsa. Es donde las viejas historias se vuelven ruidosas. No está funcionando. Debo estar haciéndolo mal. Nada cambia jamás. Pero el vacío no es un castigo. Es una recalibración, una incubación vibratoria. Y si puedes mantenerte regulado allí, si puedes seguir suave, seguir abierto, seguir coherente, entonces lo que emerge del vacío no es solo lo que querías, es en quién te has convertido, porque no solo estás manifestando resultados, estás manifestando identidad,
y la identidad es el verdadero generador de la experiencia, no desde el esfuerzo, desde la esencia, desde la certeza silenciosa de «esta soy yo ahora», sin disculpas, sin actuación, sin empuje. Así que respira, siente tus pies, regresa a la hora, porque este aliento, este momento, esta frecuencia es tu punto de acceso. Aquí es donde comienza la realidad, no allá afuera, aquí adentro, siempre. Quiero que lo sientas, no solo que lo escuches, no solo que lo entiendas, sino que lo sientas en tus huesos. No estás reaccionando a la vida, estás reverberando a través de ella. No eres un pasajero de la realidad, eres el pulso, el patrón, el campo. Y cuanto más recuerdas esto, menos intentas forzar la alineación, porque te conviertes en la alineación. Cuanto menos te aferras, más magnetizas. Cuanto menos analizas, más amplificas. No desde la carencia, desde el amor. Desde el tipo de amor que no necesita aferrarse, no necesita perseguir, no necesita demostrar, porque sabe, porque está en casa en sí mismo. Esto es lo que sucede cuando tu sistema nervioso finalmente exhala, cuando el cuerpo deja de ensayar el trauma como personalidad, cuando la mente deja de escribir la supervivencia como destino. Hay una quietud, no de inacción, sino de autoridad interior, un silencio tan cargado de claridad que, incluso sin palabras, el campo comienza a responder de manera diferente. Llegan correos, la gente se suaviza, las sincronicidades se acumulan, no porque lo hayas descifrado, sino porque te sintonizaste con la versión de la realidad que ya lo contiene. Verás, la manifestación cuántica no se trata de añadir más a ti mismo, se trata de eliminar la interferencia, el ruido, el aferramiento, los viejos bucles que decían que tenías que ganarte lo que ya eres. No manifiestas desde el hambre, manifiestas desde la armonía, y la armonía no requiere estrategia, requiere rendición, no como derrota, sino como diseño. Porque rendirse no es darse por vencido, es sintonizarse. Es decir, he terminado de luchar contra la frecuencia que nací para ser, y en esa rendición, recuerdas que no estás esperando una vida mejor, la estás gestando con cada respiración, con cada elección, con cada cambio de la atención a la confianza, cada vez que dices, elijo la coherencia, incluso aquí, especialmente aquí. Esa es la alquimia, ese es el cambio de identidad. Y el campo responde, no como un genio, como un espejo, porque lo que sostienes lo refleja, lo que encarnas lo replica, lo que eres lo acelera. Y por eso la encarnación importa más que la visión, porque la visión más hermosa sin encarnar colapsará bajo presión, pero la visión más sutil encarnada con constancia construirá mundos. Así que, si has estado persiguiendo señales, conviértete en quien ya no las necesita. Si has estado preguntando, ¿cuándo llegará? Pregunta en cambio, ¿quién estoy siendo mientras espero? Porque ese ser es el plano, esa señal es la fuente. Esto es lo que significa ser un creador cuántico, no alguien que obtiene todo lo que quiere al instante, sino alguien que entiende que nunca está separado de lo que busca, que el campo siempre está escuchando, siempre reflejando, siempre organizándose alrededor de la coherencia de tu ser. Y si lo que llega a ti se siente como confusión, carencia o retraso, no es un rechazo, es un reflejo de algo que aún no está coherente, algo aún fragmentado, algo que aún espera tu presencia. Así que date esa presencia, no en teoría, en fisiología, en práctica, en la respiración, en la forma en que te hablas cuando nadie te ve, en la forma en que entras en una habitación sin necesidad de probar o actuar, simplemente irradiando la frecuencia en la que te has convertido. Y desde ahí, desde esa estabilidad, los milagros no se sienten como sorpresas, se sienten como confirmaciones, ecos, alineaciones que sabías que llegarían porque ya estaban aquí, dentro de ti,
codificadas en tu señal, esperando ser recibidas por el campo. Y ahora vuelves a la verdad más simple de todas. Nunca estuviste destinado a perseguir la realidad. Estabas destinado a generarla, no desde la presión, no desde la herida, sino desde el recuerdo visceral, celular, de que ya estás tejido en la trama de todo lo que has pedido, que lo que deseas no está separado de ti, te está buscando a medida que te suavizas, a medida que permites, a medida que regulas la señal de vuelta a la seguridad. No estás esperando a que el universo te elija. Te estás calibrando a la versión de ti que ya no necesita ser elegida, porque ella ya lo es, él ya lo es, tú ya lo eres. Cuando tu sistema nervioso deja de aferrarse, empiezas a brillar. Cuando tu respiración cae en la presencia, la línea de tiempo cambia. No allá afuera, aquí adentro, siempre aquí adentro. Así es como colapsas el tiempo, no corriendo, sino resonando, convirtiéndote en alguien tan profundamente sintonizado con la versión de ti que ya sostiene lo que quiere, que ya no hay brecha que cerrar. El puente colapsa, la señal se aclara. El momento llega, no como un rayo, sino como un reconocimiento, como un regreso, como hogar. Siente eso, siéntelo de verdad, porque no hay truco, ni prueba, ni gimnasia espiritual necesaria. Solo esto. Puedes respirar con quien te estás convirtiendo, incluso antes de que llegue la evidencia. Puedes caminar como alguien que ya lo sostiene. Puedes amar como alguien que confía en que el espejo reflejará su luz, no que valide su valor. Cuanto más lo haces, más natural se vuelve. La coherencia se convierte en tu brújula, no por fuerza, sino por fluidez, por la forma en que tu sistema empieza a hablar un nuevo idioma, de facilidad, de magnetismo, de divinidad enraizada, por la forma en que tus células dejan de ensayar el dolor y comienzan a ensayar la paz, por la forma en que dejas de necesitar que el futuro te salve, porque el presente por fin es lo suficientemente seguro para sostenerte. Este no es el final del viaje, es el inicio de una nueva señal, una nacida no desde la reparación, sino desde la frecuencia, no desde más hacer, sino desde más ser, no desde perseguir la alineación, sino desde convertirte en la alineación que ya no persigue. Así que deja que las viejas historias se disuelvan. Deja que el aferramiento se libere. Deja que el campo se reorganice. Porque cuando dejas de pedirle permiso al universo y comienzas a encarnar el permiso dentro de ti, la vida empieza a responderte en oleadas, oleadas de resonancia, oleadas de confirmación, oleadas de realidad que siempre estuvieron allí, solo esperando a que sintonizaras. No estás percibiendo la realidad, la estás proyectando, no estás reaccionando al mundo, estás irradiando a través de él, y cada respiración que tomas en coherencia se convierte en un acto de creación. Así que respira, mantente erguido, siente cómo la señal se asienta, y sabe, en lo más profundo de tu ser, no estás esperando a que tu vida comience, la estás generando, ahora, siempre ahora.